continuación, la conferencia Adherencia al tratamiento en 2025, a cargo de la doctora Alejandra Babini desde Argentina. Únete a la conversación con el hashtag Caminemos Juntos. Recuerda hacer tus preguntas en el chat. Panlar somos todos. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a hablar de este tema de adherencia que es tan importante. Yo soy Alejandra Babini, médica reumatóloga del Hospital Italiano de Córdoba, expresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, y como pueden ver acá en la diapositiva, con mucha actividad en Panlar desde hace ya unos años. Así que vamos a entrar en tema, y para hablar de adherencia, permítanme ponernos en situación. Vamos a tomar como ejemplo la artritis reumatoidea, pero esto aplica a todas las enfermedades reumatológicas. Podríamos estar hablando de lupus, de esclerodermia, de una artritis juvenil en un niño, el escenario que ustedes prefieran. El tema es que para poder hablar de adherencia tenemos que tener un planteo de tratamiento y el paciente pues nos tiene que llegar, ¿no? Desde ustedes saben mucho mejor que nosotros que desde que el paciente desarrolla síntomas, los que fueran, consulta a un médico generalista, ese médico generalista genera la derivación y ustedes acceden a ver un médico reumatólogo, estamos todos tratando de que ese tiempo sea corte, pero creo que es una tarea que no puede claudicar nunca, ¿no? Y una vez que estamos conversando con ustedes y que sabemos cuál es la enfermedad reumatológica que tienen, pongamos el ejemplo de una artritis reumatoidea, el objetivo del tratamiento de reumatología es controlar al máximo posible la enfermedad que usted como paciente tenga y lograr lo que nosotros llamamos remisión, que es nuestro máximo objetivo, es que no queden rastros de la enfermedad con el tratamiento, que puede constar de una o más medicamentos, y a veces no son medicamentos, recomendaciones de comer mejor, de hacer actividad física, todo eso es parte del tratamiento y también hay que ser adherente a eso. Después establecemos un plan de acción conjunto para llegar a un objetivo de tratamiento, que siempre tiene que ser conjunto, y tratamos de apegarnos a ese plan, que lo podemos cambiar si no funciona, pero lo primero es apegarnos a tratar la enfermedad con ese objetivo. Muchos pacientes tienen distintas prioridades o sienten que las prioridades que tenemos los médicos y el equipo tratante no son exactamente las de ustedes. Nosotros los médicos, por ejemplo, en una artritis, necesitamos que ustedes tengan la enfermedad inactiva, o sea, que no haya ni una articulación inflamada ni que les duela y que no haya progresión en las radiografías que significan que ustedes no queden con discapacidad de la cual no podamos regresar. Pero esa interpretación quizás de parte del paciente es, bueno, yo la verdad, doctora, quiero que usted me controle el dolor, dormir mejor, no estar fatigada, cansada a la mañana y durante el día, ser capaz de hacer todas las tareas de la vida diaria, poder trabajar y tener independencia para hacer mi vida, que es lo lógico de pedir. La realidad es que esto es súper importante porque quizás uno no se explica bien como médico y el paciente tiene una expectativa diferente y si uno no lo vamos conversando con ustedes, genera mucha ansiedad en el paciente y ahí viene la mala adherencia a la terapia y el fracaso al tratamiento. Con lo cual, el proceso de charlar y compartir las decisiones es permanente y para eso el paciente tiene que saber casi igual que nosotros de su enfermedad, como yo les digo muchas veces, o sea, un papel activo en entender cómo es la enfermedad, cómo se comporta en su caso, que no es igual que la señora que usted tiene sentado al lado en la sala de espera, y tener un plan de objetivos que realmente podamos acceder, podamos manejar y con varios remedios, varios medicamentos. Entonces, nosotros los médicos tenemos que superar nuestras propias barreras para implementar este plan de acción con ustedes. Ustedes tienen que maximizar su máximo potencial para mantener y lograr y mantener después esta situación de no tengo nada de inflamación, que es lo que llamamos remisión clínica, y en realidad tenemos que hablar el mismo idioma, el equipo tratante y los pacientes, para aumentar su disposición a cambiar y a mantener y ser adherentes a los tratamientos. Tengan en cuenta que siempre, siempre vamos a sopesar
los beneficios que tenga un tratamiento contra los factores de riesgo de que ustedes tengan un evento no deseado por la medicación. Pueden pasar, se lo tenemos que explicar de manera muy justa para que ustedes tengan claro que es mucho más el beneficio en esta balanza que los riesgos, porque si no, es difícil que ustedes adhieran a un tratamiento. Entonces, cuando empezamos a usar todos los que son las encuestas que hace el paciente, por ejemplo el HAQ que mide la función física, lo que ustedes pueden hacer, ustedes tienen que ver que eso mejora, el cuestionario FACIT que mide la fatiga, que es algo que les incomoda soberanamente en el día, cuánta rigidez y cuánto dura la rigidez de la mañana en una escala del 1 al 10, el nivel de dolor que les da las articulaciones, que a veces es dolor no por inflamación, eso lo tenemos que ir viendo con ustedes para ver si cambiamos o no el tratamiento o introducimos otra cosa que les saque ese dolor, aunque no sea de la artritis reumatoidea. Si ustedes están satisfechos con el tratamiento, eso también se mide, y fíjense ustedes que la adherencia referida por ustedes mismos en una escala del 0 al 10 es si tomo la medicación, si la tomo de vez en cuando, si me tomo vacaciones de la medicación. Siempre hay algún motivo para que esto pase, ¿no? Entonces es bueno medir esta adherencia para ver, pues, cómo lo vamos a resolver. Entonces, empecemos por entender qué significa el término adherencia. Ese se refiere al tiempo en que un paciente continúa en un tratamiento de la manera acordada cuando se enfrenta a una situación conflictiva, porque no consigue el medicamento, por muchos factores. Estos factores pueden estar relacionados directamente con la terapia que hemos propuesto y hemos convenido con ustedes, que vayamos notando juntos, che, esta droga, este medicamento no es tan eficaz en usted como lo es en otra persona, quizás hay que cambiarlo, o usted no lo tolera, le cae mal, le da ganas de vomitar, si es un autoinyector le deja una roncha enorme en la pierna o en el abdomen que no es sostenible en el tiempo. No hemos discutido suficiente si usted prefiere algo inyectable o algún tratamiento que vaya en vena o la posibilidad de que sean remedios. A veces no hay para elegir, pero a veces se puede elegir algo en comprimido. Hay gente que el comprimido se lo olvida y prefiere un autoinyector y al revés. O ustedes pueden empezar queriendo un autoinyector y con el pasar del tiempo digan, oiga doctora, ¿será que podríamos descansar de los pinchazos? Todo eso es móvil, conversable y tiene que ver con la adherencia a la medicación. Después hay factores, como ven acá, relacionados al paciente. Entonces, ahí entra la edad, puede ser que sea un niño, un adolescente, tenemos que hablar con el papá, con la mamá, con los cuidadores, con quienes están a cargo de ese niño, o una persona de mucha edad que tiene que venir acompañado de un familiar, un nieto, un acompañante terapéutico, alguien que le explique y le diga, oiga, usted se tiene que tomar tal o tal cosa. La educación del paciente en términos de si lo han educado en esto de tomar remedios o no, creencias que ya vamos a ver a qué usted puede tener como que ya le tiene idea ese remedio porque una amiga suya o una vecina le cayó mal, que no quiere decir que le vaya a pasar mal a usted. El soporte social que significa su entorno familiar para ayudarlo a decirle, mire, es bueno que usted tome la medicación. Y como ustedes perciban la autoeficacia. Y después hay otros factores como lo que ustedes saben de la enfermedad y tener un buen nexo con el equipo tratante, que yo les diría que estos son factores fundamentales. Entonces, fíjense ustedes en cosas de artritis y gente con diabetes, cuando el paciente tiene muchas preocupaciones y le parece que tiene baja necesidad de esa medicación, va a tener una actitud escéptica, probablemente sea poco adherente. Ahora, cuando vos sentís una alta necesidad y no te preocupa tanto porque te sacaste todas las dudas, son los pacientes que aceptan y probablemente tengamos mejor adherencia. Esto está estudiado desde hace muchísimo tiempo. Es decir, es mucho pastilla para tomar y yo tampoco entiendo para qué son. Bueno, ustedes nos tienen que preguntar y nosotros explicárselo 1 o 100 veces el por qué es importante que tomen tal o cual medicación. Es muy importante. Entonces acá
uno puede tener miedo a los eventos adversos, uno puede tener hipertensión, diabetes, y son 1000 remedios que tomar, osteoporosis, o sea, uno a veces tiene más cosas que la artritis o el lupus o la esclerodermia o lo que ustedes quieran, que a ustedes le preocupen esta medicación porque han escuchado cosas, bueno, lo hablemos. Modificar la medicación, no sea ojo con la automedicación y algunos aspectos sistémicos que ustedes puedan tener y la conceptualización que tengan de la medicación. Una medicina no medicina, hay gente que cree que lo va a manejar con medicina alternativa y a veces puede ayudar la medicina alternativa, pero no ser el único pilar. A veces les cambian los remedios, es bueno hablarlo porque hay veces que no es un problema. La mayoría de las veces no es un problema cambiar de marca mientras sea el mismo remedio. Tengan ustedes cuidado dónde se informan y obviamente cuánta buena información ustedes pueden tener de la clínica y de los grupos de pacientes o eventos como este que es un congreso de pacientes. Y quiero terminar con un artículo muy interesante sobre lo que determina la adherencia y la alegría y la calidad de vida en los pacientes. Fíjense esto qué interesante, el impacto de la enfermedad en dolor, en discapacidad, en fatiga, trastorno del sueño, no sentirse bien, no estar emocionalmente bien, tener esta dificultad que impacta en la calidad de vida. Fíjense qué chiquito que es el conteo de articulaciones nuestro y tener una personalidad positiva, ser un poquito más extrovertido, tener conciencia de la enfermedad, lograr estar estable emocionalmente, estar abierto a experimentar algún remedio nuevo, y eso, todo esto acomodado y esto mejor, trae un poco más de alegría a un diagnóstico con el cual ustedes van a tener que caminar y nosotros acompañarlos. Con esto quedo abierta después a las preguntas, con una imagen de la Catedral de la Ciudad de Córdoba Capital y de nuestras sierras. Los dejo y les agradezco muchísimo su atención.